Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Al enterarse Jesús de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea y dejando el pueblo de Nazaret, se fue a vivir a Cafarnaúm junto al lago, en territorio de Zabulón y Neftalí, para que así se cumpliera lo que había anunciado el profeta Isaías. Tierra de Zabulón y Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: conviértanse, porque ya está cerca el reino de los cielos. Una vez que Jesús caminaba por la ribera de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado después Pedro, y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar, porque eran pescadores. Jesús les dijo: síganme, y los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Pasando más adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca remendando las redes, y los llamó también. Ellos, dejando enseguida la barca y a su padre, lo siguieron. Andaba por toda Galilea enseñando en las sinagogas y proclamando la buena nueva del reino de Dios y curando a la gente de toda enfermedad y dolencia. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Podríamos decir que este domingo, tercero del tiempo ordinario, ya nos encarrila a la reflexión que nos va a permitir el evangelista San Mateo, desde su versión del Evangelio. Y pongamos un poco la nota sobre Mateo para que entendamos también el trozo que hoy nos toca reflexionar. Mateo es un judío y por lo tanto una persona pragmática. Como buen judío es alguien pragmático, y ese es el sello que tiene la versión del Evangelio. Él recoge todas las enseñanzas de Jesús, las transmite también a sus discípulos, y en ello evidencia aquello que es práctico, aquello que de verdad es vida, aquello no tanto utilitario. Podríamos caer en reducir el Evangelio a algo utilitario, pero sí algo que en realidad puede hacerse vida, debe hacerse vida, porque tiene que tener un resultado de satisfacción de vida. Acordémonos que nuestro camino de fe nos lleva a ir descubriendo en nuestra etapa terrena la plenitud de lo eterno, pero precisamente porque podemos empezar a vivir ya experiencia de lo eterno aquí, desde la misma vivencia fiel del Evangelio, podemos animarnos y esperanzarnos a que eso sea definitivo, que la muerte ya no es problema. Y Mateo es alguien particularmente llamado a experimentar la satisfacción de la vida. ¿Por qué? Mateo era un publicano, ya hemos explicado aquí otras veces eso, ¿no? Es decir, era un recaudador de impuestos al servicio del Imperio Romano. Es alguien que apostó todo para ser una persona tranquilamente feliz, desde el bienestar económico, desde el bienestar material. ¿Por qué? Porque eso buscaba, de tal manera que renuncia a su propia gente, a su propio pueblo, a su propia fe, por ser publicano, un servidor del imperio opresor. Entonces cayó en impureza legal definitivamente. Era alguien que tenía prohibido ir al templo, ir a las oraciones, ir a todas las celebraciones litúrgicas judías. Es alguien que no le importó todo eso. ¿Por qué? Porque sabía que su meta se iba a cumplir desde ese puesto de recaudador de impuestos, de publicano. ¿Y cómo? Enriqueciéndose a base de cobrar los impuestos, y muchas veces en forma corrupta. Una vocación que tristemente permanece intacta hasta nuestro tiempo. Y entonces, esto lleva a que Mateo piense que ha encontrado la meta de la vida. Es alguien cuya pragmaticidad lo llevó a descubrir aquello que podía resultarle, y le resultó. En cierta forma, sí le resultó. Era alguien con plata,
era alguien con dinero. Prueba de ello es que cuando él narra su vocación, habla de este Jesús de Nazaret, este maestro famosísimo, el rabí más famoso de su tiempo, que se acerca a su mesa de recaudador de impuestos y lo invita a seguirlo. Que él se haya fijado en el publicano Mateo y no esté del lado de los buenos fariseos, de los buenos escribas, de los cumplidores religiosos, debió de haber impactado en Mateo. Y él organiza una fiesta, un banquete que no era algo que fuera muy común entre la sociedad judía, pues su situación era de pobreza, sobre todo en la parte de Galilea, ¿no? Esa parte despreciada por los mismos judíos del sur, porque esa parte se había contaminado de paganismo, ¿no? Y por lo tanto era la parte también más pobre, la parte más olvidada, las dos tribus, la de Zabulón y Neftalí especialmente. Y Mateo se permite un gran banquete para ofrecérselo a Jesús e invita a la gente de su calaña que estén ahí con Jesús. Eso es lo que hace que los escribas y fariseos inmediatamente juzguen a Jesús. Este se junta con esta clase de gente, ¿no? Los rateros, los narcos, los contrabandistas, los publicanos, las prostitutas, ¿no? ¿Por qué no con nosotros que somos los buenos? Deberían estar en nuestra parte, ¿eh? Y eso hace que él les enseñe que él ha venido precisamente por gente como Mateo, como por gente con los que ellos están ahorita, porque el sano no necesita el médico, sino el enfermo. Pues bien, entonces Mateo tiene dinero. Podríamos decir que alcanzó la meta de la satisfacción material, acomodado, con pisto, pero eso sí, odiado y rechazado por su gente, alguien que ha renunciado a su fe. Y a él se acerca Jesús, con una propuesta de vida completamente distinta, con una propuesta de vida que también lo llevará a descubrir la felicidad por otro camino, y no una felicidad efímera, ligada al bienestar económico, al bienestar material, que en cualquier momento puede cambiar, en cualquier momento puede echarse a perder, sino la construcción de una felicidad permanente. Jesús le propone su proyecto de vida. El pragmático Mateo lo habrá pensado, puede ser, lo habrá pensado. Sin embargo, veamos en lo práctico cómo narra Mateo su vocación, pero hoy nos narra también la vocación de otros cuatro sus compañeros, Pedro y Andrés, Santiago y Juan. ¿Cuál es la reacción ante la invitación de Jesús? Dejándolo todo, lo siguieron, ¿eh? Dejándolo todo, lo siguieron. Es decir, vemos a un Mateo que ya está en la línea del reino de los cielos. Vemos a un Mateo que ya ha experimentado, ¿no?, la felicidad propuesta por el reino de los cielos, la satisfacción de vida propuesta por el reino de los cielos, la esperanza que da esa visión del reino de los cielos, vivida ya por él como discípulo del Señor. Por eso, en su narración no habla de procesos e invita a aquellos que se sienten llamados por Jesús a dejarlo todo inmediatamente, ¿no? Él mismo, cuando narra su vocación, habla de ese Jesús que se acerca a él, y él dice, dejando su mesa de recaudador de impuestos, lo siguió. Lo mismo hace con estos pescadores, ¿no? Dejando las redes y a su padre y a las barcas, lo siguieron, ¿no? Es algo inmediato, como diciéndonos, miren, yo experimenté, esa llamada me dio la felicidad. Si les llega a ustedes, no lo piensen dos veces, déjenlo todo para ir detrás de él, ¿no? Eso es lo que está diciendo, ¿no? ¿Pudo haber habido un proceso? Me imagino, ¿no? Diálogo entre Jesús y Mateo, debió haberlo habido, ¿no? Sin embargo, para Mateo lo importante es que él encontró la ruta e invita a los demás a que la descubran también, sabiendo apostar todo por seguir a Jesús en sus pasos. Por eso, aquel que ha experimentado la experiencia del reino de los cielos en su vida y que le ha dado la respuesta que buscaba, es aquel mismo que nos narra en la resurrección, que Jesús, apareciéndose a las mujeres, a María Magdalena y a las demás, les dice, vayan y díganle a mis hermanos que vayan a Galilea, allá me encontrarán. Para Mateo, ir a Galilea es regresar al origen de la llamada y regresar a la experiencia de un camino, un camino que se hace porque Jesús, el resucitado, el portador de la plenitud de la vida, el portador de la verdadera y satisfactoria alegría, es aquel que nos invita a seguir, como invitó a Mateo, a caminar precisamente con él un recorrido que lleva a esta meta. Mateo la vive y por lo tanto nos invita a ir con la memoria
a Galilea, invita a sus hermanos a ir a Galilea, invita a todos aquellos seguidores de Jesús a recorrer el camino de Galilea. Por lo tanto, entonces, eso es lo que hace de Mateo alguien muy pragmático. El recorrido del evangelista es el recorrido de una escuela de vida. Tendrá sus momentos altos, sobre todo en los capítulos 5, 6 y 7, que ya vendrán en los próximos domingos, ¿no? Pero tendrá también un núcleo desde el cual precisamente evidencia esa practicidad. Vayan y sean perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. Así es como Mateo precisamente llama a la invitación de Jesús a la perfección, a la perfección. Por eso la inmediatez de dejarlo todo para seguirlo solo la puede dar aquel que ya ha experimentado ese camino y ha experimentado la meta. Por lo tanto, no lo piensen dos veces, déjenlo todo y síganlo. Yo ya lo hice, ¿no? Aquel que había querido construir su vida en base a la satisfacción material, económica, a la comodidad de los bienes, al placer mismo, ¿por qué no? Habrá tenido noticias tal vez de los hedonistas, etcétera. Es aquel que ahora invita a recorrer un camino distinto, en un reto, en un desafío de vida, que precisamente está destinado a aquellos que de verdad buscan respuestas de vida, que buscan la vida, la satisfacción de la vida. Y bueno, su escuela es la que nos iluminará ahora, escuela que servirá también de fuente para los otros dos evangelistas sinópticos, para Lucas y para Marcos. ¿Cómo empieza Mateo todo? Hay un preludio. Aquí hay, llamémoslo así, una especie de antesala. La desaparición de la escena de Juan el Bautista. Al enterarse Jesús que Juan había sido arrestado, como una señal. Juan el Bautista ya lo había dicho antes. Es necesario que yo desaparezca para que Él surja. Él lo sabía. Él es solo el precursor. Él es solo el que prepara el camino. Pero Él señala a Jesús como aquel a quien hay que seguir. Y por lo tanto, para Jesús la señal es ese Juan que declina para que Él entonces brille. Y se retira a Galilea. Se va del sur, del lugar religiosamente perfecto, del lugar próspero israelita, hacia el norte, hacia Galilea, donde las cosas son distintas, donde ahí hay paganismo, donde la gente está confundida, donde la gente vive en la oscuridad, precisamente de acuerdo ya a las profecías de Isaías que escuchamos en la primera lectura. Y ahí se cumple entonces tierra de Zabulón y Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Galilea, ¿no? El ministerio de Jesús, aquel al que Mateo invita a recorrer desde la memoria, ¿no? Y es en Galilea el escenario donde se da también la vocación de los primeros discípulos. Encuentra la misma de Mateo, un personaje que también está envuelto en tinieblas, ¿no? Y necesita de la luz, pero no lo sabe. Es Jesús quien lo provoca a que descubra precisamente esa luz. ¿Y cuál es entonces la primera recomendación de Jesús? ¿Cuál es el primer anuncio de Jesús? No dice recen más, tengan más devociones, sean más piadosos. No, conviértanse. Eso es lo primero que dice, conviértanse. Es decir, hay un cambio. ¿Qué tipo de cambio? Podemos ver dos tipos de cambio en la conducta humana. Hay personas que son inestables y viven cambiando a cada rato. A veces yo siento que nuestra cultura guatemalteca es una cultura de inestabilidad en muchos aspectos. Nos falta tener concepto de convicción. Y entonces cambiamos de religión, así también como se cambian de partidos políticos, nos cambiamos incluso hasta de equipos de fútbol. Es decir, todo es cambiar, inestabilidad, ¿no? No es de verdad la forma de buscar, ¿no? Es la forma egoísta de tener, aunque sea una respuesta pequeña, pero al menos me alivia, ¿no? Esa inestabilidad que a veces es hasta patológica, ¿no? Enfermiza. No ser una persona estable, no ser una persona con identidad, no ser una persona convencida, eso precisamente no es el cambio que pide Jesús. El cambio que pide Jesús es una apertura disponible a poder recibir otro proyecto de vida, el proyecto de vida para quien lo encuentra, la verdad, una disponibilidad, una apertura.
Pero esa disponibilidad y esa apertura van a significar también cambiar, van a significar cambiar, entrar en una lógica distinta, entrar en una forma de pensar distinta, entrar en un estilo de vida distinto. Veamos, Mateo, acostumbrado a respuestas de satisfacción material y comodidad material, viene invitado a buscar la felicidad por un camino tan distinto, ¿no? Acuérdense, es el mismo Mateo que nos va a decir las condiciones del seguimiento de Jesús. Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Aquel habituado a la respuesta de la satisfacción material viene invitado a descubrir la felicidad de la vida por el despojo, por la pobreza, ¿no? Y eso es la conversión. Me abro a una dimensión distinta, a una experiencia distinta, a una forma de ver la vida distinta, a una forma de razonar distinta, pero que desde la fe es la forma, es decir, es la única, es la verdad de Jesús. Y por eso Él es la luz. Como que todavía nos alcanza la onda expansiva de la Navidad, donde hemos hablado de la luz, ¿no? Luz, porque el profeta Isaías de eso nos ha hablado hoy también. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz, una luz necesaria, una luz que necesitaba Mateo, también la necesitaba Pedro, Santiago, Juan, Andrés, ¿no? Los primeros llamados, ¿eh? La necesitamos todos. Amamos vivir, amamos la vida, pero queremos ubicarla en el plano de aquello que de verdad satisface, que no significará renunciar a la vocación personal, renunciar a la vida que se nos ha sido dada, marcada por las formas individuales desde las cuales también construimos esa vida y que se llama nuestra vocación, pero sí iluminarla en función precisamente de que de verdad alcance la meta que tanto deseamos todos. No es la felicidad nuestra meta. Y entonces ahí es donde viene la llamada de Jesús: ábranse, ¿no? Conviértanse, estén dispuestos, estén disponibles. Y el Evangelio nos irá llevando por un recorrido que precisamente nos irá dando razones para creer en la vida, para alegrarnos sobre la vida, para tener esperanza en la vida, y razones para poder sentir esa satisfacción que el mismo Mateo invita a experimentar, porque él la ha experimentado, ¿no? Y entonces es una disponibilidad a ir haciendo realidad aquel desafío, aquel reto del Evangelio: sean perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. Y eso nos pone entonces de la renuncia, incluso del acomodamiento religioso, de la renuncia, de la pereza con que a veces también asumimos nuestra fe, dejándola en las pequeñas obligaciones o en las pequeñas, llamémosle así, en los pequeños cumplimientos que quieren satisfacer la conciencia, pero que a veces más bien nos dejan en la mediocridad respecto a la intención de la misma fe: perfeccionar nuestra vida, hacerla plena como la de Cristo, Y entonces es disponibilidad incluso a salir del acomodamiento religioso, a salir de la satisfacción del cumplimiento, que puede convertirse en un límite y puede convertirse tal vez en la razón por la cual a veces no sentimos que las cosas nos satisfagan, que nos sintamos de verdad contentos de vivir. Entonces es una lucha, es un camino. Si Mateo aceptó transformar su vida radicalmente del acomodamiento, llamémoslo así, satisfactorio de los bienes materiales, del dinero, a pasar a una pobreza para descubrir ahí la esencia misma de la vida, pues esa es la disponibilidad que nos pide Jesús también, Es decir, ir dando pasos hacia lo mejor, ir dando pasos hacia lo bueno, ir dando pasos hacia lo que de verdad da valor y sentido a nuestra vida. Ese es el camino del Evangelio, ese es el recorrido al que estamos invitados en este año. Pero la primera palabra de Jesús, para poder entonces experimentarlo, es esta invitación: conviértanse, estén dispuestos a cambiar, estén dispuestos a cambiar. Y entonces ya nos tocará revisar a nosotros, de acuerdo a nuestra fe cristiana, esa disponibilidad. Mientras tanto será el eco de todos los domingos, ¿no? Porque delante del camino del Evangelio iremos descubriendo también el contraste con nuestra vida. Y bueno, ¿qué es lo que de verdad quiero? ¿Hacia dónde quiero llegar? ¿Estoy dispuesto entonces a ese cambio? ¿Estoy dispuesto entonces a esa conversión de la que habla Jesús? Será también
tarea nuestra reflexionarla y a la luz de la acción del Espíritu en nuestra vida y descubriendo que estamos ligados a esta verdad, a este camino que ha dado sentido a la vida de millones de personas que nos invitarían como Mateo a dejarlo todo y seguir a Jesús. Vamos a confirmar nuestra fe.